empezar a hablar de cómo clasificamos los triángulos, que es un tema que ustedes vienen trabajando de la escuela. Solamente formalizar, repasar, hacer como un resumen de eso. Clasificación de triángulos y después trabajar un poquito con los ángulos, cómo calculo ángulos de triángulos. Si me dan algún dato, bueno, cómo hallo los demás. Vamos a hablar entonces de triángulos. Y apelo un poquito a su memoria desde la época de que iban a la escuela. Y cuéntenme, a ver, si nosotros queremos clasificarlos, ya sabemos que los triángulos, en verdad, yo voy a dar una definición un poquito formal, que en verdad es que son polígonos con 3 lados. 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos interiores. Eso lo voy a escribir. Si bien por ahora todavía no definí exactamente lo que es un polígono, sabemos que es una figura geométrica, vamos a decir, por ahora es una figura geométrica cerrada que tiene lados que son rectos. Eso lo voy a escribir como definición. Polígono con 3 lados. 3 vértices. 3 ángulos interiores. Y lo que me interesa hoy es ver las clasificaciones. Bueno, ¿alguien se acuerda tipos de triángulos? ¿Qué tipo de triángulos habían, existen o conocen? El isósceles, Bien. escaleno. Perfecto. Ahí va. Eso que ustedes están diciendo es una de las posibles clasificaciones, que es la clasificación de acuerdo a la medida de los lados. Así que, primera clasificación que puedo hacer es, si los clasifico de acuerdo al ángulo, ¿no, profe? Bien, la otra es al ángulo. Bien, ya vamos a eso. A la medida de sus lados. Entonces, si yo estoy pensando cuánto miden los lados de los distintos triángulos, puedo decir que hay triángulos isósceles, que hay triángulos equiláteros, y que hay triángulos, creo por acá porque el pizarrón es chiquitito, escalones. Y ahora, antes de pasar a lo que dice el compañero, lo de los ángulos, voy a definir esto. A ver qué eran estas cosas. ¿Qué eran los isósceles? ¿Cuáles eran los isósceles, mejor dicho? El que tenía 2 lados iguales y uno diferente. Exacto. Bien, esa es la definición así exacta. Tiene que tener 2 lados iguales y uno diferente. Nosotros vamos a tomar en cuenta esa definición, porque si ustedes van a los libros, puede que encuentre una definición que diga tiene al menos 2 lados iguales y el tercero no me interesa. Pero no, para nosotros el isósceles va a ser el que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Yo eso lo voy a escribir resumido, Resumido, ¿por qué? Porque el pizarrón es chiquito y porque quiero hablar un poquito de esta anotación de esta manera. Voy a dibujar un isósceles. Una figura de análisis. Ustedes ya saben que esto en verdad es un dibujito, así nomás. Imagínense que este es un triángulo isósceles. Le voy a poner nombres a los vértices, ABC. ¿Y cómo voy a decir que tiene 2 lados iguales y uno diferente? Así, miren. Identifico con 2 rayitas este, con 2 rayitas este, y a este le voy a poner una rayita, no importa. Pero de esa manera, las 2 rayitas significan este es igual a este. ¿Sí? Esta va a ser una notación que nosotros vamos a usar. Antes de pasar al siguiente, quiero saber algo más sobre los isósceles. ¿Qué pasa con los ángulos de los isósceles? ¿Qué les parece? Que 2 Que por lo tienen menos son agudos. Sí, es verdad que hay 2 que son agudos, es cierto. ¿Y qué más? que dos de sus ángulos miden igual. Exactamente. Esa es otra definición posible.
Y eso que dijo el compañero yo lo voy a escribir de esta manera. Dibujo el ángulo. Y lo que hago es lo mismo que hice con los lados. Marco en esos ángulos una cantidad igual de rayitas, en este caso 2 rayitas y 2 rayitas, para decir esos dos ángulos son iguales. Y acá este otro ángulo, que sería el ángulo obtuso, yo voy a marcar, yo qué sé, una sola rayita, para indicar eso. Voy a borrar acá porque quiero escribir algo más. Ahora seguimos con eso. Cualquier cosa sacamos foto al pizarrón para que ustedes después lo puedan copiar. Bueno, y yo se les dije, dos lados iguales. Esto parece tan obvio, pero van a ver que nos sirve para resolver pila de ejercicios, incluso de ejercicio de examen. Dos lados iguales y uno diferente. Y lo otro que hicimos es dos ángulos iguales. Unos diferentes. Bien, una aclaración que quiero hacer. El ángulo que es diferente siempre es el que está contenido entre lados iguales. Siempre va a ser este acá. Así el triángulo isósceles sea diferente. Voy a buscar otro isósceles. ¿Se entiende esto que dibujé acá? Vieron que le puse distintas cantidades de rayitas, no importa, pero sí le puse una rayita, una rayita. Sí le puse 3 rayitas a este ángulo para decir es distinto a estos dos. Y a los lados les puse 2 rayitas y 3 rayitas. Bien. Una cosa, ¿vieron que ustedes hoy habían dicho que tiene 2 ángulos agudos? Sí. Y el tercero es obtuso. ¿Vieron que acá no pasa? No. No, entonces eso no necesariamente es una condición de los triángulos isósceles. Lo que sí tiene que pasar es que el ángulo diferente el contenido entre lados iguales. Bueno, bien, ¿hasta acá venimos bien? Y Bueno, muy bien, borro esto y sigo por acá. Me dijeron equilátero. La explicación 2, equilátero. El equilátero ustedes, no sé si saben que X quiere decir igual, y látero, la otra parte, vendría siendo lados. O sea que evidentemente es el que tiene 3 lados iguales. Así que voy a hacer por acá la figura de análisis, equilátero, y voy a marcar así, 3 lados iguales. ¿Qué pasa con los ángulos? Todos iguales. Son todos iguales y y los tres son de 60, ya que ese no puede variar. Este no puede cambiar, claro, porque es 180 dividido 3 me da 60. Perfecto, entonces tiene 3 ángulos interiores que miden lo mismo. A, B, C, vamos a ponerle, y decimos que el ángulo A es igual al ángulo B, que es igual al ángulo C, y todos ellos miden 60 grados. Evidentemente eso sí no tiene otra opción. Bueno, y del equilátero no podemos decir mucho más. Así que pasamos al último. Bueno, escaleno, ¿qué condición? Son todos desiguales. Todos los desiguales. lados son distintos. Todos sus lados son de distintas medidas. Entonces voy a dibujar por acá algo así como
quiero que me quede extraño. Y siempre va a tener los tres lados diferentes. ¿Qué puedo decir de sus ángulos? Bueno, no sé, no, capaz que no necesariamente cumple características, pasa como en el isósceles, no puedo decir nada en principio. En el único que puedo asegurar el tema ángulos es acá. Y en el isósceles, ¿qué puedo decir? Hay dos ángulos que son iguales y uno diferente. Me gustaría, capaz que la clase de hoy, en vez de ver la otra clasificación, hacer un ejercicio. Pero un ejercicio, aunque no lo crean, únicamente habiendo dicho esto que dijimos, examen. ¿Se animan? ¿Hacemos uno? Para que te vayan teniendo idea de qué es lo que se puede preguntar en el examen. Ojalá no tengamos ni necesidad, pero así ya avanzamos. Te pedía hallar la medida de un ángulo alfa justificando. Y tenía dos partes. Vamos a hacer primero, voy a copiar primero la parte A. Álvaro, te animas a mutearte porque me pareces vos en vez de la profe. Ah, sí. Perdón. Bueno, bien, ese era el ejercicio. Lo que les mostraba era, les pedía hallar alfa. Muestra un triángulo ABD y otro triángulo que está contenido en el anterior, que es el ABC. Y el único dato que da es 30 grados acá, y después estas rayitas que ustedes ya saben que significa este lado es igual a este lado, es igual a este lado. O sea, esas tres medidas, si yo las pudiera medir con una regla, son iguales. Y una aclaración, si ustedes decían alfa mide tanto, tenían la mitad de los puntos del ejercicio. O sea, en geometría siempre la mitad de los puntos, es decir, cuánto mide el ángulo, lo que se pide específicamente, y la otra mitad de los puntos es la justificación. Por eso insistimos tanto en la justificación, porque es muy importante que ustedes puedan poner en palabras eso que están visualizando. Bueno, bien, ¿a alguien se le ocurre por dónde arrancar, qué hacer en este ejercicio? Vos hablaste del ángulo ACB. ¿Cómo es el ángulo ACB? Igual al ángulo B. Bien, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Quién dijo ese comentario? Estuvo muy bien. Jerónimo. Jerónimo, Y bien. solo con eso ya lo sacás. Bien, estoy de acuerdo con Jerónimo. Vamos de a poco entonces. Él dijo, este ángulo de acá tiene que medir lo mismo que este de acá. ¿Por qué? Porque ACB es isósceles. Entonces yo, esta aclaración que Jerónimo hizo, la voy a ir escribiendo, porque acuérdense que la mitad de los puntos del ejercicio de examen es justificar. Entonces yo voy a decir, el ángulo ACB es igual al ángulo ABC. Que me duele la Porque la curva. ¿Dónde está la tijera? ABC es isósceles. Acuérdense de silenciarse después de comentar algo, porque si no les va a pasar que los compañeros no van a ver el pizarrón grande. Bien, primera justificación está pronta. ¿Y cuánto miden esos ángulos? ¿Puedo calcularlo? Sí. Sí, ¿cómo hago? Con una resta. Bueno, perfecto. Ahora sí. Lo que tendrías que hacer primero sería a 180 grados, que es lo que tiene que medir el triángulo, restarle 30 del ángulo A, que es el que sabemos. Bien, me dio 150. Bien, el compañero dice, como sabemos que todo suma 180,
Ya tengo acá 30, resto 30. Y tengo 150, ahí ahora. Divido entre 2 y ahí nos da el ángulo 6B. Bien, La perfecto. cita, Ahora hago 150 dividido 2, eso me da 75, y yo ya sé que estos dos angulitos tienen que medir 75. Entonces, A, C, B, a la A, B, tiene 75 grados. Bien, perfecto, de acuerdo, creo que está participando Jerónimo, de acuerdo con Jerónimo. Bien, buen dato. Bueno, bien, tengo hasta ahora la medida de esos ángulos, pero yo quiero hallar alfa. ¿Cómo se diría? Quiero hallar alfa. Lo único que hallé hasta ahora son los dos angulitos, estos de acá, que sé que miden 75. Pero bueno, mi objetivo es hallar este de acá. Entonces, ¿cómo sigo? ¿Qué más puedo hacer? Claro, profe, ahí ya encontraste el ángulo B, Sí, que es, claro, 75. B y también C, encontré los dos, sí. Claro, pero ya el triángulo ACB ya no sería útil, ¿no? Porque ya averiguaste el ángulo B del ángulo ADB. Sí, pero es útil, sí, porque yo quiero llegar a este de acá. Fíjense una cosa, un detalle que me parece que nadie está viendo. El triángulo A, C, D. ¿Qué tipo de triángulo es? Pero hace Yo veo que sea feliz. Isósceles, yo veo. Este triángulo de acá, ¿cómo es? No les escuché si me dice. Yo veo un isósceles. Sí, exacto, es un isósceles, porque Ah, Bueno, este lado tenía lo mismo que este. ¿Sí? ¿Todos lo ven eso? Dice dos rayitas, dos rayitas. Así que este triángulo de acá también es isósceles. Lo voy a escribir eso, porque eso nos puede servir. A, C, D, el triángulo, ya que pongo acá arriba un triángulo para decir eso, es isósceles. profe, Sí. profe, yo le había dicho eh, lo de las dos rayitas y me parecía que eran iguales los ángulos. Ah, no, no necesariamente. No, tenemos que únicamente basarnos en lo que nos dice el ejercicio. No podemos asumir cosas que nos parezcan, ¿tá? Eso sí tengan cuidado. profe, Sí, tenés también la medida en el triángulo ACD, tenés la medida de C, ya que bien. Sí, le tenés que restar a 180, 75 y te da la medida de ese ángulo. perfecto. ¿Entendieron todo lo que dijo Álvaro? Sí, Una. Bien, yo voy a agregar algo más a lo que él dice. Él dice que este ángulo de acá, No, sumado ese con fue el que conozco, da 180. Ah, pero yo lo que voy a hacer es, voy a decir el ángulo, este de acá con este de acá son suplementarios, que eso era de los videos anteriores, ¿tá? Los que han hecho las tareas ya lo saben. Entonces, voy a decir que observo que A, C, B y, o sea, este ángulo de acá, estoy hablando de el que me decía es el rosadito, ACD. Y A, C, B, y el verdecito acá, igual a ese, son suplementarios. Eso significa sumados a 180. Entonces, si a 180 le resto 75, voy a saber cuánto mide el ángulo rosado. Entonces, 180 menos profe, 75. ¿qué dice que significaba el suplementario? Suplementario quiere decir que dos ángulos suman 180. Porque yo me doy cuenta que esto es un ángulo llano de 180 grados. Eso se llama, formalmente se dice, son suplementarios. Es- Bien, entonces, yo a 180 le resto 75, me queda 105, y yo sé entonces que ese ángulo rosadito tiene que medir 105. A, C, D. Profe, Sí, lo que haces es 180 menos 105 y lo que te dé lo dividís ahí sí entre dos. Y ahí averiguás la medida de ambos.
Exacto, eso fue lo que nos habíamos equivocado. ¿Tá? No hay que dividir al 105 entre 2. Hay que pensar, este triángulo que es isósceles, los tres ángulos interiores suman 180, este ya mide 105, entonces a 180 le resto 105 y a lo que me da y lo divido entre 2. Esa es la resolución correcta. Entonces, 180 menos 105, eso nos vuelve a dar 75, y a 75 lo tengo que dividir entre 2. ¿Queda claro ahora cómo es el tema? Sí. Bien, entonces vamos a corregir bien este ejercicio. Porque hay que horrible. 37,5 es. ¿Cuánto nos da? 37,5 para cada lado. Muy bien, perfecto. 37,5. Entonces, alfa es 37,5 grados. Tiene ahora sí